ciudad de Cartagena, Colombia. Estamos realmente muy emocionados de compartir con ustedes el mensaje transformador, lleno de esperanza y de amor que es en Cristo Jesús. Si eres nuevo aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestros mensajes y para que cada vez que haya una alerta puedas ser notificado. No olvides darle me gusta a estos videos y compartirlo con tus amigos, familiares. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios, el amor de Cristo, para que todo el mundo escuche este poderoso mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y que este mensaje de esperanza y de fortaleza te afiance en la fe cristiana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y el título que el Señor me ha dado es la respuesta a los sufrimientos del alma. La respuesta a los sufrimientos del alma. Jeremías capítulo 15, versículo 15. Capítulo 15, versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las oí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré, oiga bien, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Señor, damos gracias en esta mañana, porque tu palabra es fuente de esperanza y de vida, porque tu palabra, Señor, es nuestra alegría y nuestro gozo. Y queremos, Señor, que nos podamos deleitar en ella y gozarnos en ella. Que sea ella como un vallado a nuestro alrededor para defendernos de todo ataque espiritual de las tinieblas, Señor amado. Y permite que en el nombre poderoso de Jesús, tu gracia se extienda en esta mañana sobre cada uno de los que estamos aquí. Aún sobre los que van a escuchar la palabra a través de las redes. Para que tu bendición, tu misericordia, nos confirme en el gozo de la vida eterna. Y nada nos aparte de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La respuesta a los sufrimientos del alma. Aquí nos encontramos con un profeta que Dios llamó desde el vientre de su madre. Lo llamó y lo apartó. La palabra declara que lo apartó para que fuese profeta de Dios. Recuerden, los profetas tenían una labor principal. La labor principal era la de hacer volver el corazón del pueblo a Dios. No eran los milagros, no eran las señales, no eran las predicciones. Dios utilizaba todo eso para que el corazón de las personas pudieran volverse a Él. Pero lo que Dios quería era que las personas pudieran rendir el corazón delante de Él. ¿Por qué Dios quiere que nosotros rindamos nuestro corazón delante de Él? Porque rendir un corazón delante de Dios implica adoración. Y eso es lo que Dios quería. Que el pueblo pudiera rendir su corazón delante de Dios, porque eso está implicando ¿qué? Adoración. Muy bien. Jeremías es un profeta que es llamado en un contexto de desobediencia, en un contexto donde el pueblo no quería saber de Dios, donde el pueblo se había apartado de Dios y se habían ido a adorar a los Baales, se habían ido a adorar a otros dioses, se habían ido a adorar a otros dioses que ellos ni siquiera conocían. Sin embargo, doblaron su corazón delante de estos dioses. Y Dios levanta a este hombre y le dice: diles que yo les voy a castigar. Ahora, es un profeta que Dios le dice que hable lo que él tiene que decir, lo que Dios
dice que tiene que decir. Yo no sé cuál de los dos profetas usted quisiera tener en esta mañana en este lugar. Si el profeta que le dice, aquí Dios te dice que te va a llegar un carro nuevo, pero yo no tengo plata, no te va a llegar un carro nuevo, o te va a llegar una casa, o te va a llegar el esposo que estabas esperando, que yo creo que Dios lo puede hacer. Óigame bien. Pero el contexto de lo que nosotros estamos hablando aquí hoy es de un hombre que Dios lo envía y le dice al pueblo en el capítulo 15, versículo 3. Mire lo que dice la palabra. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y de bestias de la tierra para devorar. Jeremías 15:3. Pero también van a ser exiliados y van a ser llevados a otra nación como esclavos. Ese era el tema de la proclamación de la profecía de Jeremías. ¿Ustedes creen que si alguien viniera aquí a declarar que usted es un pecador, que te tiene que arrepentir, que sus obras son malas y que por esas obras usted va a ser desterrado, usted va a ser despedido de su trabajo, usted va a ser enfermo? ¿Usted cree que ese profeta tuviese mucha aceptación en este contexto hoy en día? No. Hoy los profetas tienen aceptación porque declaran cosas que son favorables. Ahora imagínense en ese tiempo. La gente está inmersa en su pecado. La gente está inmersa en no querer saber nada de Dios. Y Dios escoge a un hombre, le dice, vaya y predique y dígales estas 4 cosas que va a venir. Específicamente a Judá. Que ellos se creían que eran el pueblo de Dios. Pero por su desobediencia Dios les dice, te voy a enviar 4 cosas. 1, escuche bien, castigo, dice Jehová, espada, matar, y van a ser despedazados por perros. Las aves del cielo los van a devorar. Y en última instancia, ustedes van a ser desplazados, van a ser desterrados de su tierra. Ese hombre no tuvo una buena aceptación. Ese hombre no tuvo una buena aceptación. Pero los profetas que decían, no se preocupen, sigan en su pecado. No se preocupen, sigan en su desobediencia. No se preocupen, sigan cultivando la adoración a los dioses, que todo les va a salir bien y que Dios les va a respaldar. Esos eran los profetas que ellos aceptaban. Pero los profetas que les confrontaban de su condición de pecado no eran bien vistos, no eran agradados, no eran recibidos. Y por eso ahora nos encontramos aquí a un hombre que es un profeta de Dios, con un gran sentido y sensibilidad de que Dios es el único que merece la adoración y la alabanza. Y vamos a estudiar solo 2 puntos en esta mañana. 2 puntos. ¿Cuál es el tema que vamos a compartir? La respuesta a los sufrimientos del alma. Muy bien, muy bien. La respuesta a los sufrimientos del alma. Y vamos a ver 4 respuestas. Pero el texto tiene 2 secciones nada más. Una del versículo 15 al versículo 18, donde habla el profeta, y la otra del versículo 19 al versículo 21, donde responde Jehová Dios de los ejércitos. En la primera sección vemos una petición de alguien que está sufriendo. Yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos pasando por situaciones muy particulares. Este hombre no fue la excepción. Y los profetas de Dios no fueron la excepción. Y vamos a analizar cuál es la petición de este profeta. Vaya conmigo al versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu nombre. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Este hombre habla a Dios diciéndole, tú eres omnisciente, oh Dios, tú lo sabes todo. Y tú lo sabes todo al punto de que te pido que te acuerdes de mí, porque parece ser que te has olvidado de tu profeta. Parece ser que te has olvidado de la condición y de la situación en que me encuentro. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque a veces nos encontramos en situaciones donde parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Y este hombre se encuentra en esa condición, al punto que dice, visítame, porque parece que ya te olvidaste de mí y estás distante y ya no te siento en mi corazón. Es una problemática seria cuando el siervo de Dios o el hijo de Dios pasa
cuando ya no siente la presencia de Dios en su corazón. Es algo desanimador, es algo que trae incertidumbre a la vida del corazón de la persona. Pero qué precioso es que podemos aún en medio de eso poder expresar nuestras emociones, nuestra condición, nuestros pensamientos, nuestras incertidumbres al Dios que todo lo sabe y está dispuesto a escucharnos. Ahora mira lo que sucede. Visítame, pero no solo visítame, sino que yo te pido que te levantes y pelees por mí en contra de mis enemigos. Porque él había levantado callos en las personas. Esa es una forma simbólica de hablar de que había molestado a personas porque estaban en las prácticas de pecado de la época. Y obviamente ellos no querían escuchar de un profeta que les confrontara con la situación que ellos estaban teniendo de pecado. Al ser confrontados por la condición de pecado, lo que hicieron fue que en él vieron un enemigo, no un aliado. Y al ver un enemigo en él, entonces comenzaron a desecharlo, comenzaron a apartarlo. Y si venía Jeremías por allí y los demás lo veían, dice, allá viene el ave de mal agüero, allá viene el profeta que no profetiza lo que nosotros queremos. Eso es una situación bastante lamentable, porque el profeta comenzó a sentirse aislado. Tenga presente eso. Muy bien. No me reproches en la prolongación de tu enojo. No permitas que tu aflicción sea sobre mí al punto que se prolongue y yo sea quitado de esta tierra. Porque las aflicciones cuando vienen, mis hermanos, es para hacernos sentir que ya nosotros vamos a morir, ya no vamos a estar en esta creación. Y él se sintió en esas condiciones. Ahora mire lo que dice. No me reproches en la prolongación de tu enojo. ¿Sabes que por amor a ti sufro qué? Afrenta. Este hombre, que es un siervo de Dios escogido, y que desde el capítulo 1 Dios lo escogió para que sembrara, arrancara, derribara, ahora resulta que él está sufriendo. Y está sufriendo por una causa noble. No es porque está siendo un delincuente. No está sufriendo porque está siendo una persona que está haciendo algo indebido, está engañando al pueblo. No. Es un hombre que está sufriendo porque está llevando el mensaje fielmente de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando eso? A veces sufrimos porque nosotros no nos gustamos. Pero sufrir por llevar el mensaje de la palabra de Dios tiene unas connotaciones muy particulares. Y vamos a analizar un poquito lo que está pasando aquí en este versículo. Yo creo que usted vea conmigo, si alguien lo puede leer conmigo, Juan 16:33. Juan 16:33. Si usted lo encuentra primero que yo lo leo, si no, yo lo leo. Estas cosas os he hablado. Juan 16:33, el Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Está escuchando eso? El Señor está diciendo, ustedes van a tener aflicción en el mundo, pero tengan una confianza. ¿Cuál es la confianza? Que Dios está con ustedes. Y si Él ha vencido, ustedes también van a vencer. Hay una promesa de Dios en él. Este hombre estaba sufriendo. Y estaba sufriendo en carne propia lo que era el sentirse aislado, menospreciado, sentirse que no era bienvenido. Prácticamente sus familiares, las personas que le conocían, los líderes políticos de la época, los ancianos, no querían que él pudiera estar en medio de ellos. Observen que es una situación bastante complicada. Y vamos a analizar eso más adelante. Ahora mire conmigo el Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. El Señor nos ha dicho que Él es nuestra victoria. Y si Él es nuestra victoria, Él nos dará la salida. Salmo 34. Ubíquelo allí, por favor, amén, para que lo lea conmigo. Salmo 34, versículo 19, dice de la siguiente manera. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? Jehová. No son pocas las aflicciones del justo. Una persona justa es aquella que Dios ha declarado justa. En nuestros días es específicamente, somos declarados justos por la sangre de Jesús.
Entonces en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiar, el Señor nos ayudaría y nos libraría de esas aflicciones. Pero ahora el Señor está diciendo en el Salmo capítulo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No de algunas, es de todas, pero no son unas cuantas, son muchísimas. Entonces, ¿por qué a veces nosotros sentimos desmayar y pensamos que el Evangelio no es una fuente de gracia y de poder? Porque tenemos problemas. Escuchen lo que les voy a decir. Los que están sin Cristo tienen también a veces problemas, pero la palabra dice que los del justo son mucho más que aquel que no está en Cristo. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Que el Señor es el que nos va a librar, que el Señor es el que pelea por nosotros y que de todas ellas el Señor nos libra. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Y qué precioso que aquí este hombre está en una situación tan particular que él está experimentando, que hay sobre él aflicción y sufre afrentas. Ahora escuche lo que le voy a decir. Él sufría era por causa de la palabra. Él sufría era por causa del Evangelio. Y cuando alguien sufre, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando alguien sufre y no sabe por qué sufre, es un masoquista. Otra vez. Cuando alguien sufre y no sabe por qué sufre, es un masoquista. ¿Qué es un masoquista? Alguien que tiene placer en el sufrimiento. Y el sufrimiento se le convierte en un motor, en un motivo para poder avanzar en la vida. Obvio, después termina enfermo, termina afligido y termina destrozado. Ahora, el apóstol Pablo decía: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Oh, quiere decir que cuando nosotros sufrimos y sabemos por qué sufrimos, podemos encontrar un sentido de propósito en la vida. Pablo encontró un sentido de propósito en la proclamación del Evangelio, que también sufría, pero sufría y decía: esto todo lo soporto por amor de ¿qué? De los escogidos. Pablo colocó una meta en su corazón, la de seguir y servir a Dios, pero sabía que en ese proceso el Señor estaba con él. Y de hecho Dios, antes de que él lo pudiera escoger, le dijo: lo voy a escoger y le voy a mostrar cuánto ha de sufrir por mi palabra. Pero Dios siempre estuvo con él. ¿Listo, mis hermanos? Nunca se apartó de él. Ahora, aquí está este profeta que está sufriendo por causa de la proclamación de la palabra. Es un profeta que está anunciando cosas muy particulares. Está confrontando la condición del pecado del pueblo. Y por esa confrontación del pecado del pueblo, muchos se habían apartado de él y lo habían dejado solo. Ahora mire el versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Encontramos a un hombre que se deleitaba en la palabra de Dios. Encontramos, ahora, cuando dice que él comió, en el término original está implicando a alguien que devoró. Miren lo importante que es el fundamento de poder aprender a estar en la palabra. Y esto de devorar es que él se deleitaba, y entre más que escuchaba o la conocía, quería profundizar más en ella y se deleitaba en la palabra. Ahora, mire lo que sucede. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Este era un hombre que tenía un concepto de sí, de que Dios era el que lo utilizaba, y era humilde. Él no se empavonaba frente al hecho de que era usado en profecía. Mis hermanos, si algo tenemos que aprender hoy, todos los ministros y todos los siervos de Dios, es aprender a tener humildad. Amén. No enseñorearnos de los demás. Amén. Y aquí encontramos a un hombre que reconoce que él es un siervo llamado por Dios y que no se enaltece, sino que antes, por el contrario, él está para servir. ¿Me está escuchando? Ahora lo que sucede es: me senté como acompañado de burladores. No, otra vez, mire bien. No me senté en compañía de burladores. Ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Ok. Este hombre llegó a estar en una condición de soledad. Soledad. Y la soledad es algo que nos confronta.
y nos lleva a una condición de reflexión. ¿Dónde está la presencia, la compañía que yo necesito para poder estar bien? Algunos dicen que hay 3 clases de soledad que experimentan las personas. Hay algunos que dicen soledad en cuanto a la residencia. Gente que le gusta vivir solo porque lo escogen y se sienten bien. Yo he conocido personas así que no quieren vivir con nadie, quieren estar solitos por allá. No quieren que los molesten ni ellos quieren molestar a nadie. Esa es su vida y están así. Hay una soledad social. Esa persona que de pronto, de alguna forma, vive sin ningún vínculo familiar, sin ningún vínculo filial, aunque vive dentro de un hogar. Tremendo, ¿cierto? Pero se siente solo. Y está la soledad emocional. Esa sensación que aunque tú estás acompañado de familiares, estás en las redes, estás en muchos lugares, sientes que hay un vacío en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido esa problemática? Si podemos avanzar los pies y todo. Esto es algo impresionante, porque este hombre llegó a sentirse solo. Y llegó a sentirse tan solo que él sintió que su sentido de propósito de vida y de rumbo que él tenía en la vida no era nada. Ahora mire lo que dice. Vamos a analizar el versículo 18. ¿Cómo esto le llevó a reflexionar frente a Dios? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Él sintió que su dolor se extendía más y más y no había solución. Él sentía que su sufrimiento se extendía más y más y no había ninguna intervención del Dios soberano al cual él le servía y le profetizaba. Y colocaba su lengua y su cuerpo para servir a Dios. Y cualquier parecido con la realidad de que tú estás orando, estás clamando y estás queriendo que cosas sucedan a tu favor y tú no las ves. Y se perpetúa el sufrimiento. Y se perpetúa la depresión. Y se perpetúa la soledad. Y se perpetúa la enfermedad. Y tú sientes que se perpetúa la falta de condición financiera. Y tú sientes que se perpetúa el problema. Y tú dices, Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero déjeme decirle, este hombre tenía un dolor en su corazón. Y dice en la palabra, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Quiere decir que su problemática era tanta que no solo era duradera, sino que cualquier cosa que él pudiera buscar, no había solución a su problemática. Estamos hablando de alguien que está desahogando su corazón delante del todo creador, porque su alma está como afligida. La diferencia entre el hombre o la mujer que camina con Dios y aquella que no camina con Dios es que el que camina con Dios tiene un lugar donde desahogar su corazón. Y la mujer o el hombre que no tiene a Dios va y lo desahoga en cualquier cosa que este mundo ofrece, menos en Dios. Pues déjeme decirle que todos van a tener una respuesta. Pero la respuesta, ojalá nosotros podamos caminar en la respuesta de buscar a Dios y encontrar respuesta en Él. ¿Amén, hermanos? Bien, vamos avanzando. Ahora mire lo que sucede aquí. Y no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? Como aguas que no son estables. Allí concluye este hombre. Porque después viene Jehová Dios y comienza a hablar. Pero analicemos qué quiere decir esto. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Serás como agua que no se puede confiar. En algunas Biblias dice en otra forma. Permítame y se los leo. Dios habla hoy. Porque mi dolor no termina. ¿Por qué? ¿Por qué mi herida no encuentra curación? ¿Por qué se revela toda curación a mi mal? ¿Te has vuelto para mí como agua engañosa de un espejismo? ¿Está escuchando eso? Él está diciendo y se está cuestionando. Es que Dios se ha convertido para mí en algo que no tiene fundamento. Es que Dios se ha convertido para mí en algo que no tiene ningún sentido.
Y es como si fuese engañoso. Y es como si esto no fuese verdad. Es como si el caminar contigo fuese infructuoso. Es como si el estar en tu presencia y servirte a ti no tiene ningún resultado. ¿Estás escuchando eso, hermanos? Aquí estamos hablando de un hombre que está en una situación de sufrimiento y gracias a Dios que quedó plasmado aquí escrito para que nosotros pudiéramos aprender hoy. Pero que Dios le está hablando y le está diciendo a él muchas cosas a partir del versículo 19 en adelante. ¿Listo? Ahora veamos la respuesta de Dios. Ya que un hombre como un hombre que se desahoga, un hombre que encontró un lugar donde derramar su corazón. Ahora versículo 19. Por tanto así dijo Jehová. Ahora Jehová le va a responder aquí, a este varón. ¿Qué le va a responder Jehová a este varón? Mire lo que le va a responder, pongan atención. Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ahora la respuesta que viene de Dios es la siguiente. Hey, momentico. Tú te tienes que regresar a mí. ¿En qué momento del proceso de profetizar, de servir, de caminar con Dios, apartó su mirada de Dios? No lo sabemos. Pero de algo sí es cierto, que Dios no entra con adulaciones. Porque lo más seguro es que si yo estuviese allí, yo te diría, ay, pobrecita hermana, sí, yo veo tu dolor, me identifico con tu problema, y hasta puedo llorar contigo. Pero fíjense que Dios no hace eso. Lo que Dios hace es que lo llame y le dices, tú lo que tienes es que regresar a mí. Entonces no estaba haciendo la... Porque en cualquier momento de su caminar con Dios, él apartó la mirada de Dios. Porque conoce el corazón del hombre. Y Dios que conoce lo interior. Pero él estaba diciendo que Dios era el que no era fiel, el que no estaba con él. Eso pasa a nosotros también. Muy bien. Creo que era el sufrimiento. Okay. Vámonos para otro aspecto. Vámonos para el primer libro de Reyes. Miren cómo la soledad nos lleva a veces nosotros a hablar incoherencias. Pero qué bueno, el primer libro de Reyes, capítulo 19. Porque cuando nosotros llegamos delante de Dios, es lo mejor, porque Dios está allí para escucharnos. 19:10. Mire lo que dice, permítame lo leo. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí encontramos otro, escúchenme, super profeta de la Biblia. A hombres que escuchaban la palabra de Dios. Ahí. Hombres que Dios se le manifestaba ahí. Hombres que Dios usaba con milagros ahí. Y resulta que están pasando por un momento donde están como solos. Si les pasó a ellos, ¿no crees que nos puede pasar a nosotros también? Ahora, en el capítulo 19, versículo 3, el texto nos dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y corrió, hasta que llegó un momento en que se cansó. Y cuando llegó, Dios le dice, ¿qué es lo que haces aquí? Y dice, yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Es decir, yo he sentido algo muy especial por ti, porque todos se han dejado, y yo solo soy el único que he quedado. Y resulta que en el capítulo 19, versículo 18, Dios le dice esto: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000 profetas, 7,000 personas, 7,000 líderes, 7,000 siervos, 7,000 hombres de temor de Dios que habían quedado, y él pensaba que era solo, porque la problemática ya estaba sembrada en su corazón: soledad. La soledad es un sufrimiento. La soledad, mi querido amigo y hermano, es una condición interna que solo Dios puede sanar.
¿Estamos acá? Amén. Te puedo hablar de Juan en el desierto. Y te puedo hablar de otros hombres, de profetas de Dios, que fueron hombres usados con la gracia divina, pero que experimentaron sufrimiento y soledad. Y en esa lucha interna, Dios trató con ellos. Ahora, Dios le dice, espérate un momentito, yo no te voy a acariciar ni te voy a dar palabras de ánimo. Tú lo que necesitas es arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? Acercarte más a mí, porque te has alejado de ti. Amén. Eso es un pecado, mis hermanos. Y es un pecado tremendo, porque el alejarse de Dios hace que lleve a nuestro corazón de la incertidumbre de la vida. Los temores nos embargan, nos abrazan. Y estoy solo, y nadie me quiere, y nadie me ama, y nadie me ayuda. Ahora el Señor le dice, espérate un momentito. Tú tienes que regresar a mí. Y cuando te regreses a mí, yo te recibiré. Y estarás delante de mí. Miren qué precioso, hermano. Que Dios no lo rechaza. Dios lo recibe el profeta. ¿Para qué? Para levantarlo otra vez y para que pueda continuar en la vida. Hay momentos donde yo sé que tú te sientes solo y te sientes que nada te sale a tu favor. Yo me he sentido así muchas veces. Pero ahí entramos entonces en las promesas de Dios que nos dice en su palabra, como en Juan capítulo 14, versículo 17, que el Espíritu Santo mora con nosotros. Y el Señor nos declara que Él es un Padre bueno, que no nos dejaría y no nos dejaría huérfanos. Porque la soledad tiene que ver con la ausencia de la presencia de Dios en el corazón. ¿Me está escuchando? La soledad tiene que ver con una sensación interna, pero es porque hay alejamiento de Dios. Y ese alejamiento de Dios te lleva a cuestionar la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios y la provisión de Dios. ¿Me estás escuchando en esta mañana? Amén. Ahora usted me dice, yo me siento súper acompañado, me siento alegre, me siento lleno. No pierdas tu relación con Dios. No pierdas tu comunión con Dios. Porque estos hombres de Dios, llegó un momento en que apartaron su mirada de Dios, apartaron todo lo que era de Dios y se colocaron la mirada en los problemas, en las dificultades, en sí mismos, y eso conllevó a que ellos entraran en un proceso de crisis emocional, en procesos de depresión, hasta el punto, como el caso de Elías, que quería morir. Obvio, le dijo a Dios, más bien quítame la vida, ¿para qué yo nací? Pero ahí estaba Dios queriendo tratar al profeta como quiere tratar a nosotros hoy en esta mañana. Y miren lo que sucede ahora. Y yo te restauraré y delante de mí estarás. Eso es clave, eso es clave. Esto no es para pasarlo rápido. El Señor le está diciendo, conviértete y regresa a mí. Y cuando regreses a mí, estarás ¿dónde? Delante de mí. ¿Esto qué quiere decir? Relación de amor con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Relación de comunión con Dios. ¿Está escuchándome? Entonces Dios le está hablando y lo está restaurando, pero no a la manera de lo que nosotros quisiéramos que de pronto nos restaurara, sino a lo que Dios va y mira en el corazón del hombre, que es lo que necesita. ¿Está escuchando? Él era un profeta y él hablaba lo que Dios le decía que tenía que decir al pueblo, porque Dios conocía el corazón del pueblo. Pero ahora el profeta es el que necesita una profecía para él. Y la mejor profecía que hay para nosotros es la de volvernos a Dios. Escuchen, si usted quiere que tenga una vida de santidad, este hombre tiene una vida de santidad. No se inmiscuía con nada que era indebido. Se apartaba de los que estaban en fiestas y en cosas que estaban, digamos, que no eran agradables a Dios. Y esto le conllevó a tener una vida de soledad. Pero su corazón se afectó. Y se afectó hasta el punto que él llegó a decirle a Dios, tú me pareces que fuese como algo ilusorio. Tú me pareces como si fueras algo que me engañas. El hombre lo que estaba era resentido. El mismo se creía más justo que Dios. Él se creía que él estaba caminando porque él guardó la palabra. Él guardó la palabra, él obedecía la palabra, él caminaba en santidad, pero llegó un momento en que su corazón se resintió. Y cuando su corazón se resintió, comenzó a cuestionar el amor de Dios, comenzó a cuestionar la bondad de Dios,
Dice que está sano. la provisión de Dios y la compañía de Dios. Eso es un pecado, mis hermanos. Usted de pronto no lo ve así. Pero lo que Dios le trata es, le trata en su corazón y le dice, ahora tú tienes que literalmente convertirte, arrepentirte y regresa a mí. Y cuando regreses a mí, yo te levantaré y te restauraré, pero para que estés delante de mí. Ahora, si entresacares lo precioso de lo que es vil, óyeme, serás como mi boca. Impresionante. Dios es un Dios de misericordia, que tiene misericordia de él y le va a tratar. ¿Qué le va a tratar? Le va a tratar en 4 formas muy particulares. La primera, en medio de sufrimiento, ¿sabes qué tienes que hacer tú y yo? Regresar a Dios, porque se había apartado de Dios. Lo segundo, permanecer en Él, porque lo había dejado. Su vida de relación. Tercero, Dios está con nosotros. No estamos solos, estamos acompañados. Tú estás acompañado, mi hermano. El Espíritu Santo está contigo, está contigo. Y cuarto, el Señor es el que nos libra del mal. Él es el que nos libra del mal. Amén, hermano. Esa es la respuesta de Dios al corazón afligido. Primero, debemos regresar a Dios. Segundo, debemos permanecer en Él. Tercero, Dios está con nosotros. Y cuarto, Él nos libra del mal. Amén. Aquí encontramos a un profeta que Dios le da una promesa. Serás como mi boca. Ahora, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque lo que hay en el mundo son personas con un corazón tan heridos que se vuelven tan resentidos que dan su espalda al Dios creador de la vida. Y él iba por ese mismo camino, pero Dios lo restaura y lo levanta. Yo quiero pedirle a mis amigos que se conectan que sus corazones se abran a Dios para que cada día su gracia descienda en él y no experimenten soledad, sino su presencia. Y nosotros que caminamos con él y apartamos la mirada de él, van a venir incertidumbres y muchas dificultades en nuestra vida, pero solo el Señor es el que nos puede acompañar. Abre tu corazón en esta mañana, permite que la presencia de Dios llegue a tu ser. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que